reflexión, este espacio de libertad con nosotros y con nosotras. Así que, sin más, os dejo con él. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí me escuchan todos bien con este? Bueno, no se imaginan la alegría de estar con ustedes. Me han pedido que hable una hora sobre un tema que básicamente es político. América Latina en disputa, retos y desafíos. Luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien se para, como están haciendo en todas las universidades donde me invitan a dar conferencias gritando dictador, autoritario, corrupto, no se preocupen, ya es parte del programa. Le damos una piadosa sonrisa y nosotros continuamos. No tienen más argumentos, los mediocres no tienen más argumentos. Siempre, pues, regresar a la academia a mí me refresca el alma. Antes de ser presidente, toda mi vida fui profesor universitario. Más aún regresar a la Universidad Complutense, una querida amiga del Ecuador, porque hicimos un esfuerzo enorme para mejorar la educación. Ustedes pueden tener los mejores laboratorios, la mejor infraestructura. La base de la calidad del sistema educativo son los maestros. Y la Universidad Complutense nos ayudó muchísimo en un convenio que firmamos con otras 3 universidades, además de España, para formar a nuestros maestros. Le dimos maestría a cerca de 3.000 maestros de la patria. Así que muchas gracias en nombre del Ecuador a la Universidad Complutense. Muchas gracias al doctor Fernando Arto de Vera, vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, a Eduardo Sánchez, que ha trabajado muchísimo para organizar esta conferencia. Muchas gracias a ustedes, queridos jóvenes, por estar aquí. Ustedes no están preparándose para ocupar un puesto en la sociedad. Deben prepararse para transformar esa sociedad, porque todavía tenemos sociedades muy injustas aquí en España, pero peor aún en Latinoamérica. Y el orden mundial no es solo injusto, sino inmoral. Y de eso vamos a hablar un poquito en esta intervención. Tienen que prepararse con ciencia y con conciencia. Pero ciencia también, porque el voluntarismo incompetente ha hecho más daño en América Latina que la corrupción. Y si hay algo contra lo que es muy difícil de luchar, es contra la mediocridad. Los mediocres, demasiado amplio el frente. Una sociedad, sino a transformarla. Siempre mi especial abrazo, y aquí veo letreros, ¿no?, a nuestros queridos hermanos migrantes. No saben la admiración que les tenemos, cuánto le debe el país. No me cansaré de repetir. Siempre en mis conferencias en España, en Italia, lugares de alta migración, sobre todo España. Vengo de la Universidad de Murcia ayer. Murcia tiene la comunidad en términos relativos más alta de migrantes ecuatorianos. Ustedes deben saber, queridos jóvenes, que Ecuador no era un país de alta migración. Y que ellos no es que emigraron voluntariamente, fueron expulsados, son exiliados de la pobreza, frente al estruendoso fracaso del neoliberalismo, de lo que llamamos la larga y triste noche neoliberal, que bajo el fundamentalismo neoliberal, ideología disfrazada de ciencia, algo más cercano a la fe que a la razón, aflojaron todos los controles para el sector financiero, con una reforma de la Ley de Instituciones Financieras ya por el año 94. Insisto, bajo el fundamentalismo es que solito el mercado financiero se iba a autorregular. Se autorregularon también que se prestaron la plata entre ellos, la mandaron afuera, con plata de los depositantes, no de los accionistas, construyeron edificios de mármol, sueños faraónicos, etcétera, y quebraron 16 instituciones financieras, bancos, instituciones financieras más, en el año 99. Y como esa es la filosofía de los supuestos heraldos del neoliberalismo, cuando ganaban, ganaban solitos, cuando quebraron, quebramos todos. De hecho, no quebraron ellos, quebraron sus bancos. Ellos siguen viviendo en la mayor opulencia. Y ya se preparaba lo que llamamos Ecuador, es un barbarismo, salvataje, ¿verdad?, de salvamento bancario. A tal punto que hicieron una constitución para eso. La Constitución de 1998, ¿no?, elevó a nivel constitucional la prohibición del Banco Central de otorgar créditos a la banca privada, que ya existía en la ley, pero hizo la excepción transitoria 42ª, firmada entre otros por el doctor Julio César Trujillo, ¿no?, para por los próximos 2 años sí permitir esos créditos, porque ya sabían que se venía la crisis bancaria. Pero no contentos con eso, con quebrar un país para salvar a los banqueros, quebraron a la gente, destrozaron familias, congelaron los depósitos
marzo de 1999, el llamado feriado bancario, ordenan, nadie nos puede sacar su plata. Propiedad privada. Un gobierno neoliberal realizando la mayor incautación de bienes privados de la historia del país. Esas son las contradicciones de América Latina. Y la gente no podía sacar su propia plata para mandar a sus hijos al médico. Y se nos suicidaban padres de familia, ancianos, porque no tenían sus recursos, no les permitían sacar sus recursos para sanarse, para pagar la escuela de sus hijos. Y eso produce la migración. Y en pocos años, millones de ecuatorianos, calculamos un par de millones, salieron. En principio y sobre todo de España, porque no se requería visa por la facilidad del idioma. Cuando vieron que el flujo migratorio era muy grande, nos pusieron la visa Schengen, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros lo recibimos a muchos españoles durante la guerra civil y después de la guerra civil y nunca les pusimos visa. Pero bueno, en todo caso, muchas gracias por haber recibido a nuestros hermanos migrantes. Pero fíjense la nobleza de nuestra gente. Pese a que fueron expulsados de su propia tierra, jamás se olvidaron de su patria. Y con ese euro que ganaban con tanto esfuerzo, porque son grandes trabajadores, aquí en Madrid, en Murcia, en Valencia, en Génova, en Milán, los dólares en New Jersey, en Nueva York, Connecticut, los enviaban a su país, a sus familias, las llamadas remesas de migrantes. Y eso es lo único que pudo sostener al Ecuador después de esa tremenda crisis. Porque lo único que logró el neoliberalismo fue exportar seres humanos, que no se olvidaron de su patria. Pero por esas contradicciones que tiene América Latina, que muchas veces no se entiende, desde Europa, de los países desarrollados de la derecha, bien intencionada, ya a los 2 o 3 años, los bancos volvían a romper récord histórico en utilidades. Récord histórico en utilidades. De nuevo el ministro de Economía era un banquero, representante de los bancos, ¿no? Y esa plata la mandaban fuera del país en nombre de falsas prudencias. Mientras la gente que expulsaron de su propia patria mandaba esos dólares, esos euros con tanto sudor, con tantos sacrificios ganados al país, y eso es lo que nos sostuvo. Pero nuestros migrantes no son números, no son remesas, son seres humanos. Todavía el país no se repone de esa traída migración. Tal vez uno de los logros que más me llenan de orgullo en mi gobierno es que se revirtió el flujo migratorio. Dejó de salir la gente y empezó a regresar nuestra gente. Incluso vinieron muchos españoles a trabajar en el país. Pero nos costó demasiado caro. Fue una desestructuración social sin precedentes. Empezamos a enfrentar fenómenos nunca vistos. Suicidio infantil. Niños de 12, 13 años se nos suicidaban porque sus padres, papá y mamá, habían migrado a España. Se estaban criando con el hermano mayor, con el tío, con el vecino. Chicos que recibían el dinero y no tenían control, sus padres no estaban. Y muchos utilizaron mal ese dinero. A nivel familiar, la desestructuración familiar, la madre que tuvo que dejar a sus hijos de 2, 3 años, no los volvió a ver, porque estaba en condición irregular, no podía regresar, no podía salir de España. Esa es la más intensa experiencia que yo tengo como presidente de la República, cuando venía a España, a Italia, y le daba el abrazo a esa madre, que una muestra de amor infinito, se sacrificó, dejó de ver y participar de la niñez, de la adolescencia, de la juventud de sus hijos. No lo veía hace 16, 18 años, pero para darle a esos hijos un futuro mejor, para darle las oportunidades que esa mujer nunca tuvo. Aquí veo un letrero, las mujeres migrantes, mi admiración y mi saludo a las mujeres migrantes de la patria. Pero también hubo desestructuración de familia, se separaron esposos o padres se separaron de sus hijos. Fue algo extremadamente doloroso. Así que, queridos jóvenes españoles, europeos, cuando tengan al lado un migrante ecuatoriano, siéntanse honrados. Es gente extraordinaria, son los héroes y heroínas de nuestro tiempo. En nombre de la patria, jamás me cansaré de agradecer a nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy muy riguroso en estas cosas porque vengo a la academia. Cuando me piden hablar de un tema, hablo de ese tema. Cuando me dicen 1 hora, es 1 hora. Ya voy a tomar tiempo. Estamos hablando de 1:45. Será hasta las 1:45 la conferencia y después preguntas y respuestas. Detesto a esa gente que llena de vanidad, que cree que porque tiene un nombre ya prestigioso le piden hablar de astrología y viene a hablar de fútbol, ¿no? Y no hablemos mucho de fútbol, ¿cierto? Ahorita, porque es más complicado que la política en estos momentos, el penal del Real Madrid, ¿no? El día de ayer. Temas delicados. Entonces, trataremos de hacer la intervención en 1 hora.
y hablar sobre el tema que me han propuesto, que es un tema además que me agrada mucho. Yo puedo dar temas más rigurosos a nivel académico y normalmente lo hago, pero la coyuntura que está viviendo América Latina no es el momento para el análisis académico, sino para ese análisis político, para ese análisis de coyuntura, más que de conceptos. Y cuidado, esto no contradice la calidad académica. Algunos creen que ser académico no es dar juicio de valor. No, es dar juicio de valor sustentado, solventado. Por supuesto, hay gente que cree que cuando se da opiniones se puede decir cualquier tontería. No, las opiniones deben ser solventadas. E incluso la calidad de la democracia depende de la calidad de las opiniones. Y algunos creen que cuando es opinión pueden hablar cualquier cosa. Es que la opinión implica juicios de valor, inclinaciones. Nadie puede ser neutral. El que le diga que es neutral es un mentiroso. Peor a nivel político, pero tampoco a nivel científico. Neutralidad científica ni académica no existe. La buena noticia es que no es necesario. Ustedes pueden ser no neutrales, pero ser objetivos, ¿no? Ustedes pueden ser del Real Madrid y cuestionar o no cuestionar lo que pasó, ¿ok? Ustedes pueden ser no neutrales, pero objetivos. Tengan la seguridad que yo jamás seré neutral. Siempre voy a estar con nuestros hermanos migrantes, siempre voy a estar contra la injusticia, siempre voy a estar por los pobres de la patria, siempre voy a estar con esa gran patria llamada Latinoamérica, pero trataré de jamás perder mi objetividad. América Latina, queridos jóvenes, la conferencia se llama América Latina en disputa, siempre ha estado en disputa, ¿no? Se dice que el socialismo fracasó a nivel mundial. No sé, podemos discutir. Lo que sí les puedo asegurar es que lo que se fracasó en América Latina en aspectos internos. Las preguntas son múltiples, complejas. Es de los grandes enigmas del desarrollo, ¿no? Pero, sin duda, una de esas respuestas a nivel interno es la clase de élites que nos han dominado, excluyentes, que han utilizado los frutos del progreso técnico no para dar bienestar a la grande mayoría, sino para diferenciarse, con sus colegios exclusivos, sus barrios exclusivos, sus clubes exclusivos, etcétera. Cuando Alexis de Tocqueville, un intelectual francés, visitó en el siglo XIX América del Norte, lo que más le impresionó fue la igualdad de oportunidades. Escribió su libro Democracia en América, en 1835, y empieza el libro diciendo, lo que más me sorprende es la igualdad de oportunidades. Eso le sorprendió aún más a Alexis de Tocqueville, porque él venía de la Francia monárquica, donde las diferencias eran enormes, y llamó a esa situación de igualdad de oportunidades una verdadera democracia. Bueno, precisando un poco al bueno de Alexis, cabría indicar que la igualdad de oportunidades era para los blancos, ¿no? Los indios norteamericanos, porque había indios en Norteamérica, fueron exterminados o reducidos a concentraciones, y los afros siguieron un siglo esclavizados y 2 siglos más discriminados. Pero entonces, precisando, hubo igualdad de oportunidades para los blancos, que constituían una vasta mayoría. En América Latina nunca existió eso. Nunca existió igualdad de oportunidades. Se repiten los vicios de hace más de 2 siglos, en el caso norteamericano. Cuando se publica la Declaración de Independencia de Estados Unidos, siglo XVIII, uno de los documentos más bellos de la historia de la humanidad, que en su segundo párrafo dice aproximadamente, nosotros sostenemos estas verdades porque son evidentes en sí mismas, que todo hombre nace libre, con derecho a la felicidad, en igualdad. ¿Qué frases más hermosas? El principal autor de ese documento es Thomas Jefferson. El pequeño problema es que Thomas Jefferson poseía 600 esclavos. No es que Jefferson no creía en lo que decía, lo que no creía es que sus esclavos eran seres humanos. Bueno, eso que pasó hace 240 años en Estados Unidos, lastimosamente sigue pasando en América Latina. Nuestras élites no entienden que todos tienen derecho. Cuando hablan de libertad, hablan de su libertad. Cuando hablan de derecho, hablan de sus derechos. Son hasta capaces de apoyar o tolerar a un gobierno que busque darle mejores colegios a los hijos de sus empleadas domésticas, pero serán capaces hasta de asesinar a un presidente que busque darle a los hijos de esas empleadas domésticas los mismos colegios que a los hijos de la burguesía. No les estoy exagerando, cuidado.
Ustedes saben que en América Latina, en la clase media, alta y alta, todavía es muy generalizado las empleadas domésticas, que en verdad son esclavas domésticas, sobre todo si son, como se llama ya, puertas adentro, es decir, viven con la familia. Eso estaba institucionalizado. No eran leyes de esclavitud. En el Código de Trabajo, cuando yo llegué al gobierno, se establecía que esas empleadas domésticas que trabajaban puertas adentro solo tenían una tarde libre cada domingo, cada 2 semanas un domingo, tarde libre. El salario mínimo, por ley, era la mitad que el salario mínimo de un trabajador, que era de miseria. Cuando yo llegué al gobierno, era 160 el salario mínimo, ahora está cerca de $400. Pero el de la empleada doméstica era $80. Estamos hablando no siglo XIX, estamos hablando año 2005, 2006. ¿Ok? Es decir, comían menos que el resto. Y no era un problema de escasez de recursos. De hecho, muchas veces se justifica la explotación laboral con el cuento de la competitividad. Tenemos que pagar salario de miseria, tenemos que hacer flexibilización laboral para que sean competitivas nuestra empresa. Esa es la mayor mediocridad, ¿no? Basar la competitividad de una empresa en la explotación laboral. Pero además lo más importante que requiere una sociedad es el bien moral. Y basar la rentabilidad de una empresa en la explotación laboral es sencillamente inmoral. Es mucho más lo que se pierde que las pocas divisas que se ganan. Pero ese argumento podría hasta discutirse cuando se trata de empresas, y cuando se trata de hogares, cuando se trata de familia. Es vivir bien sobre la explotación del otro. Y ustedes escuchan a las élites, porque si una característica tienen las élites latinoamericanas es que son semi-ignorantes, ¿no? Decir que la diferencia del nivel de vida de Ecuador, yo lo he escuchado, no se lo estoy inventando, con respecto a Europa, Estados Unidos, es que allá se puede tener empleada doméstica. O sea, la diferencia es su nivel de vida. Pero además se han puesto a pensar en el nivel de vida de la empleada doméstica, como Jefferson con sus esclavos. Pero eso fue hace 240 años. Hay cosas escandalosas que por comunes pasan desapercibidas. Todas las casas de clase alta o media alta en Ecuador tienen el cuarto de la empleada doméstica, ¿no? Para tener esas empleadas puertas adentro. Pero puede ser la mansión más opulenta, que el cuarto de la empleada doméstica debe estar detrás del cuarto de máquinas, sin baldosas, sin ventanas, poco menos que un armario, porque es la empleada doméstica, más pequeño, yo lo he visto, más pequeño que el vestidor del cuarto principal de la casa. Eso no es un problema de recursos, es un problema de cultura. Y es uno de los factores, le insisto, que ha mantenido en el retraso a nuestra América. La clase de élite que nos ha dominado. No hemos tenido poder popular, hemos tenido poder en función de ciertos grupos, de ciertos intereses. Hemos tenido lo que llama un autor boliviano, Zabaleta, estados aparentes, sirviendo a unos cuantos grupos, no estados populares. Gramsci lo llamaba integrales, sirviendo a las grandes mayorías. Pero también tenemos aspectos externos que ha restringido el desarrollo. Los procesos de desarrollo muy difícilmente pueden ser repetibles. Algunos quieren que incluso se hicieron teorías de esto, que no era otra cosa que contar la historia de los países actualmente desarrollados como si se puede repetir esa historia y como si esa historia fue correcta. Pero las condiciones son diferentes, restricciones externas, etcétera, situaciones tecnológicas. Y aquí una clave, ¿no? Para analizar el desarrollo, tenemos que hacer lo que ellos hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, no lo que ellos hacen cuando ellos son los campeones mundiales en productividad, competitividad, etcétera. Entonces, hay restricciones externas para el desarrollo. Esto fue explícitamente analizado en teoría del desarrollo de la época de posguerra. En la posguerra, como veremos, se dio una ventana de oportunidad para el desarrollo, ¿no? América Latina tuvo capacidad de pensamiento propio, estableció su estrategia de desarrollo e industrialización sustitutiva de importaciones. Bien planteada la estrategia, por Raúl Prebisch, reconociendo restricciones externas como el comercio injusto, el comercio desigual. Cada vez teníamos que dar más materia prima para comprar menos bienes industrializados del primer mundo, la famosa división internacional del trabajo clásica. Y eso significaba que los frutos del proceso técnico, la acumulación, se iban al primer mundo, creando un problema de insuficiencia dinámica para perpetuar el proceso de crecimiento y de desarrollo. Para evitar eso había que protegerse de ese comercio injusto, industrializando, consideraban industrialización como modernización, eso no fue tan original, eso era parte de la teoría modernizadora. De hecho, el proteccionismo tampoco fue original, el país que inicia el proteccionismo es Estados Unidos, para proteger su industria naciente del imperio británico, dominante en esa época. Algunos creen que el proteccionismo y la teoría de industria infantil viene de Friedrich List, un famoso economista alemán, que se suicidó porque no le hacían caso, dicho sea de paso.
Él lo aprendió Alexander Hamilton cuando visitó Estados Unidos, secretario del Tesoro en ese entonces. Entonces, se plantea esa estrategia y se reconoce por primera vez las restricciones externas. Pero esto no ha cambiado, por más que ahora que se diga que el mercado resuelve todo, etcétera. Siguen esas restricciones externas. Hay nuevas divisiones del trabajo, más sutiles. Por ejemplo, el primer mundo produce conocimiento. Conocimiento técnicamente hablando, hay estudiantes de economía aquí. Esto es importante porque es de los campos que menos se ha desarrollado economía y es una de las fallas del mercado. Es una gran falla, una fallota, ¿no? La teoría del mercado es para una clase particular de bienes, los bienes privados, con capacidad de exclusión y rivalidad en el consumo. Si yo me consumo yo tengo una manzana, si tú quieres mi manzana, me tienes que pagar para darte la manzana, porque tengo capacidad de excluirte de tener la manzana. Si yo consumo esa manzana, tú no la puedes consumir. Pero, por ejemplo, ¿cómo excluyo de disfrute en el aire puro que produce la Amazonía? Eso se llaman bienes de libre acceso. Y si tú lees un libro, yo lo puedo leer. Si tú utilizas un software, yo lo puedo utilizar. No hay rivalidad en el consumo. Los bienes que no tienen rivalidad en el consumo y que son técnicamente de libre acceso se llaman bienes públicos. El conocimiento en general es un bien público. Que tú utilices el software no implica que yo no lo utilice. Y normalmente lo más fácil es copiar un software, técnicamente. ¿Qué es lo que pasa? Se ponen barreras institucionales. Si copias el software te meto preso. Es un producto patentado. Hay que pagar los royalties para utilizar ese software, ese procedimiento ya descubierto. Pero eso es ineficiencia social. Porque si ya está el bien creado, mientras más gente lo utilice, más aún cuando no perjudica el consumo de los demás, mejor. El fin último de la economía es bienestar. O sea, mientras más gente utilice ese software ya creado, no hay costo social y hay alguien que se benefició. Claramente aumenta el bienestar social. Lo que los economistas llamamos es una mejora en el sentido paretiano. Y la situación original no es eficiente en el sentido de Pareto. Pero ahí sí se privatiza el bien conocimiento. El ejemplo dramático de esto, por ejemplo, son las medicinas. O sea, la píldora, una vez desarrollada la medicina, el medicamento costará centavos. Pero les cobran $1000 para rentabilizar la inversión y eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando una vez creada una nueva medicina esté disponible para toda la humanidad, claramente mejora el bienestar social. Pero ahí sí se privatiza, con barreras institucionales, patentes, royalties, etc. Pero nosotros también producimos bienes que disfruta el mundo entero. Por ejemplo, los países de la cuenca amazónica, con la selva amazónica, aire puro. Que los países más contaminadores disfrutan gratuitamente. Se puede poner barreras institucionales. Tratado de Kioto, COP21, pero ahí no la firman. Entonces el nuevo intercambio es igual. Nosotros tenemos que pagar caro por el conocimiento y ellos consumen gratis nuestros bienes ambientales. La nueva e injusta división del trabajo, porque a nivel internacional, yo le decía, el orden mundial no es solo injusto, es inmoral. Todo está en función del más fuerte, como decía Trasímaco hace más de 2000 años en los diálogos con Platón. Por un instante imagínense si la selva amazónica produciendo aire puro estuviera en Estados Unidos y América Latina fuera la que contamine y gratuitamente consuma esos bienes ambientales, ya no habrán hasta invadido, ¿no? Para exigir una justa compensación en nombre del derecho, etcétera. Todo es la conveniencia del más fuerte. Hoy existe una nueva e injusta división internacional del trabajo. Nos dicen no exploten la selva amazónica, no exploten petróleo, ¿no? Pese a que tenemos pobreza generalizada, pese a que se nos mueren niños por enfermedades perfectamente evitables si tuvieran agua potable, etcétera. Algunos creen, no, está equivocado Rafael o Correa, porque a usted no les costó generar ese medio ambiente. Claro que cuesta. El llamado costo de oportunidad, ¿no? Lo que pierdes. Si yo no extraigo el petróleo de la Amazonía para que no haya impacto ambiental, por mínimo que sea, significa dejar de ganar miles y millones de dólares que pueden servir para salvar vidas que mueren inútilmente por patologías de la miseria, que pueden servir para dar servicios decentes, electricidad, salud, educación, a la inmensa mayoría de la población. Además que, cuidado, creen que los bienes ambientales no son rivales en el consumo, son rivales. Hay bienes ambientales que no son rivales, pero el caso del medio ambiente sí. Mientras más contamina el uno, menos medio ambiente puro queda para el resto. Si algo habría, en algo habría que restringir el ingreso, es en los bienes ambientales. Y por el contrario, en conocimiento, tener una nueva gestión de conocimiento que una vez generado ese conocimiento esté disponible para mayor cantidad de personas. Se hace exactamente al revés.
¿Por qué? Porque no es la lógica de justicia, ni siquiera la lógica de la eficiencia, la que tanto habla el neoliberalismo, es la lógica del poder, la lógica del capital. Todo esto atenta contra intereses del capital, contra fundamentalismos ideológicos y nadie ni lo cuestiona. Tenemos restricciones externas como, por ejemplo, los tratados de protección de inversiones, impuestos y aceptados, hay que ser honestos en esto. La crisis de los 90 no solo fue, imagínense, los 90, después de la escuela estructuralista, bueno, supuestamente fracasó, fue mala la implementación más que los conceptos, pero los 90 fue vergonzoso. Lo que hicimos es pasivamente adoptar las medidas que nos dictaba el Washington Consensus, le llamamos Consenso de Washington y nunca participamos los latinoamericanos en el consenso, pero así era el entreguito. La crisis de los 90 no solo fue crisis económica, reventaron países enteros con su novelería, no solo fue crisis democrática, porque independientemente de qué proyecto político ganara en las urnas, se aplicaban las mismas recetas de siempre. Y se reformó la institucionalidad para que todos los gobiernos sigan haciendo lo mismo y lo peor. Por ejemplo, Banco Central Autónomo, con una política monetaria ortodoxa, sin control democrático, sin dependencia del país, pero bien dependiente de Washington. Fue una crisis también de ideas. América Latina dejó de pensar. Fue una crisis de líderes. Nadie defendía la región. Pasivamente aceptábamos lo que nos decían. Y ahí se firmaron la gran mayoría de estos tratados de protección recíproca de inversiones, porque nuestras economías son inseguras, no hay seguridad jurídica, entonces hay que mantener estos tratados especiales para que venga la inversión, haciendo una apología de la inversión extranjera, que cuidado, puede ser arma de doble filo, no es la última Coca-Cola del desierto. Inversión extranjera es básicamente ahorro externo para financiar inversión. Muchas veces se llama inversión solamente a lo que técnicamente sería inversión de cartera. Compro la Telefónica que privatizó Argentina. Pero no has creado un solo activo, no has hecho un nuevo edificio, no has puesto una nueva línea, solo hay traspaso de activos. Esa inversión extranjera es muy peligrosa, porque recibes en este momento 1.000 millones de dólares, pero te va a sacar 10% de utilidades permanentemente, 100 millones, y te estrangula anuales, ad infinito, y te estrangula la cuenta corriente, el sector externo, el talón de Aquiles de los países en desarrollo. Esa fue una de las causas de la explosión de la convertible Argentina. Mientras tuvieron que privatizar, vendieron hasta la camisa, tenían liquidez y luego pues esa inversión empezó a sacar divisas y no aguantó el sector externo argentino y tuvieron que salir de la convertibilidad. Si ustedes quieren, es la inversión extranjera directa, la que crea activos, la recomendable con ciertas restricciones. Por ejemplo, que genere divisas, porque incluso si crean activos, una nueva planta, qué sé yo, Nestlé, va a dar trabajo, va a pagar impuestos, eso es bueno, pero va a sacar utilidades permanentemente. Entonces, ojalá que esos chocolates sean para exportación, para poder financiar la salida de divisas, y no tienen un estrangulamiento en el sector externo. Y si me preguntan a mí, lo más importante de la inversión extranjera, transferencias tecnológicas, exigir transferencias tecnológicas. Pero normalmente la inversión extranjera que ha venido a América Latina es para sacar petróleo, oro, y no hay nada de avance tecnológico ni de encadenamientos productivos, dicho sea de paso. Pero bueno, para que venga esa inversión extranjera, nos hicieron firmar estos tratados de protección recíproca de inversiones, donde el capital tiene más derechos que los seres humanos. Si hay un atentado a los derechos humanos en Latinoamérica, ustedes tienen que agotar todas las instancias jurídicas. Están sucediendo muchos atentados de derechos humanos en Ecuador, por ejemplo, en Brasil. Todavía no llegan a instancias interamericanas, Corte Interamericana, por ejemplo, porque primero hay que agotar todas las instancias legales, hasta Corte Constitucional, en nuestros países. Pues bien, una transnacional con estos tratados puede llevar a un Estado soberano a tribunales arbitrales especiales sin haber pasado por ningún trámite judicial dentro de nuestros países. El capital con más derechos que los seres humanos. Y obviamente en esos tribunales los árbitros ad hoc no son de carrera, ganan por proceso. Nunca rechazan un proceso, así no tengan competencia para tratar eso, así no tenga que ver con el tratado, porque es perder 200.000, 300.000 dólares. Muchos de esos árbitros son abogados de las propias transnacionales. Es una grave restricción externa de las nuevas que enfrentamos. La propia globalización, ¿no? Hoy se habla mucho de globalización. Aquí en España le dicen mundialización o globalización. Globalización. El francés es mundialización. Que no busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo un mercado planetario. Que no busca crear ciudadanos globales, sino tan solo consumidores globales. Pero incluso si el objetivo fuera, o sea, si legitimáramos el objetivo, yo no estoy de acuerdo con eso obviamente, de tan solo crear un mercado mundial y consumidores globales,
Entonces, supuestamente en función de la teoría del mercado hay que dar más movilidad a mercancías, a bienes y recursos. Y cada vez se abren más las economías al libre comercio, a la movilidad de capitales que ha tenido efectos nefastos, cada vez se confirman esos efectos nefastos. El último paper del propio FMI, Forseri, Longani y Angostri, 2018, que demuestran econométricamente que la apertura de capitales, de la cuenta capital, ha tenido resultados ambiguos sobre crecimiento en países en vía de desarrollo e innegables efectos negativos en cuanto a equidad. Ha incrementado la inequidad en los países en desarrollo. Pero nada de esto se cuestiona porque todo está en función del capital. Pero incluso aquí estamos siendo inconsistentes. Porque la teoría del mercado sí, dice que mayor movilidad de bienes y servicios y de factores, mayor eficiencia del mercado. Abran las economías para movilidad de bienes, abran las economías para movilidad de capitales, pero cierran la economía para la movilidad humana. Una gran contradicción, es inconsistente. Y cada vez se criminaliza más el derecho fundamental a la movilidad humana. Entonces, son restricciones que enfrentamos los países en vías de desarrollo. Además, para tener un mercado global deben tener gobernanza global. La globalización actual siempre me recuerda a la época del capitalismo salvaje, allá cuando empieza la revolución industrial. No estaban consolidados los estados nacionales y se cometían unos abusos bárbaros. La gente trabajaba 7 días a la semana, 14 y 16 horas. A inicios del siglo XIX todavía se discutía reducir la jornada laboral a 9 horas. Eran los grandes avances. A inicio del siglo XX. Imagínense el siglo XIX. Los obreros morían enfrente de sus máquinas. ¿Cómo se limitaron todos esos excesos, abusos del capitalismo salvaje? Con la consolidación de estados nacionales, y el Estado no es otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad, a través del cual la sociedad realiza su acción colectiva, y pusieron límites a tanto abuso. Bueno, esa institucionalidad global, esa acción colectiva global no existe. Y la globalización neoliberal está devastando países que se ponen a competir con lo único que saben hacer, que es explotar su fuerza laboral. Ahí tenemos otra restricción internacional. Pero no solo tenemos restricciones a niveles económicos, tenemos restricciones a nivel político, no se engañen. Los procesos emancipadores latinoamericanos tienen límites, hasta que las potencias hegemónicas digan, basta, hasta aquí no más. Y no es cuento, o sea, es real. Por ejemplo, después de la posguerra, pues hubo un margen de acción, ya voy a profundizar en eso, procesos desarrollistas, pero ya cuando se les salía de las manos esos procesos, como la victoria de Allende en Chile, venga el golpe militar de Pinochet, financiado por la CIA. Y los muertos y heridos de Pinochet tratados, atendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero con sede en Washington. Washington respaldaba a Pinochet. Cuba, ¿no? Bloquea a Cuba, un atentado, estemos de acuerdo o no con Cuba, lo que es innegable es que es un atentado al derecho interamericano y al derecho internacional. Y en el caso, pues, que vamos a analizar con mayor profundidad los años recientes en América Latina, ojalá que entiendan lo que pasó en América Latina. Fue una década de oro, única en la historia hasta el momento, y que quieren que sea irrepetible para el futuro. Cuando llegaron una serie de gobiernos progresistas, vamos a explicar por qué, algunas de las razones, pero Lula en Brasil, Néstor Kirchner, luego Cristina en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Frente Amplio en Uruguay con Tabaré Vázquez, luego Pepe Mujica, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, a distancia pues la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, la Revolución Ciudadana en Ecuador. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben cómo afectó eso el balance geopolítico? Entonces se aplica el poder de veto. Ah, pero ya no hay invasiones, Rafael. Yo no la excluyo, pero no hay invasiones porque no las necesitan. Es suficiente utilizar el poder mediático, el poder judicial, para perseguir a los líderes progresistas, encarcelarlos para que no les sigan ganando elecciones. Ustedes no subestimen el poder de veto de los países hegemónicos y claramente han sido restricciones para el desarrollo de nuestra región. Cuidado, yo tampoco caigo en el paternalismo y en la autovictimización, de decir, no, somos pobres porque ustedes son ricos y nosotros somos angelicales y los que tienen que cambiar son ustedes. Eso conduce a la inmovilidad y nunca saldremos de su desarrollo. Soy testigo presencial de las restricciones, cómo chantajean con créditos, etcétera, con bloqueos políticos, con calumnias, ¿no? Usted está financiando el terrorismo, ponlo en la lista negra del Gafi. Si no haces esto, te mantenemos en la lista negra del Gafi, ¿no? Hay una serie de formas, instrumentos supuestamente técnicos de derecho para someter, limitar el margen de acción
de los países que quieran salir de su desarrollo en forma autónoma. Y la única manera, en mi criterio, de salir. Pero en todo caso, tampoco caigo en el infantilismo de decir, nosotros somos pobres porque ustedes son ricos. Hasta nos hicimos una teoría para justificar eso, nuestro paño de lágrimas, la teoría de dependencia. No. Los principales responsables de nuestra situación somos nosotros mismos. Pero claramente hay restricciones externas, no se engañen en cuanto a eso. Que probablemente no necesitan estar presentes explícitamente cuando nada cambie. Cuando empieza a cambiar, sienten con mucha fuerza esas restricciones externas. Y se han dado ventanas de oportunidad para flexibilizar estas restricciones internas y estas restricciones externas, con élites modernizadoras, con un mayor margen de acción a nivel internacional. Podemos hablar desde el comienzo de nuestra república, pero voy a hablar de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cambia la relación de poder internacional, pierde hegemonía Europa, surge como la potencia dominante Estados Unidos, pero en realidad mucha gente admiraba a la Unión Soviética. El vencedor de la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. Si no cuentan el desembarco en Italia, solamente es el desembarco en Normandía. Estados Unidos estuvo 11 meses en Europa. La Unión Soviética peleó 5 años, perdió 20 millones de personas, Estados Unidos medio millón de personas. La derrota de Hitler empieza cuando se mete con el Frente Oriental. El turning point fue la batalla de Stalingrado. Los primeros en llegar a Berlín fue el Ejército Rojo. Entonces, el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. Todo el mundo quería ser comunista, porque la Unión Soviética, Rusia, dentro de esa Unión Soviética, ni siquiera la consideraban Europa. Era la región más atrasada del continente euroasiático, podríamos llamarle. Incluso había perdido una guerra a inicios del siglo XX con una potencia asiática. Eso era una vergüenza para potencia europea. Rusia en sí mismo se consideraba parte de Europa, sobre todo por la relación entre los imperios, el zarismo, etc. Y había perdido una guerra contra Japón, la guerra de los Kuriles, de las Islas Kuriles. Imagínense. Entonces era el patito feo de la región. Y resulta que con el comunismo, la revolución bolchevique, es la que vence al nazismo. Demostrando una capacidad militar, industrial muy alta, todo el mundo quería ser comunista. Por eso empieza la represión, el macartismo, etcétera, en Estados Unidos. Y se da mayor margen de acción para los procesos de desarrollo. Además, se inicia un gran proceso de descolonización por la debilidad de las potencias europeas, norte del África, Caribe, etcétera. Y para que esos países, nuevos países independientes, no caigan en órbita soviética, empiezan una serie de esfuerzos desarrollistas, ¿no? La teoría modernizadora de Rostov, la Alianza para el Progreso, etcétera. Y nuestro pensamiento propio, la industrialización sustitutiva de importaciones. Pero empezó a irse de las manos. Cuba, luego, por primera vez, un gobierno socialista gana elecciones democráticamente, Chile, y se puso, el veto. Pero hubo ventanas de oportunidad, como por ejemplo la posguerra, los Golden Sixties. Normalmente las ventanas de oportunidad es por condiciones muy particulares, la necesidad de desarrollo para no caer en la órbita soviética. De hecho, el libro de Rostov se llama Etapas para el Desarrollo, un camino no comunista, ¿no? Y normalmente también viene acompañado de abundancia, los Golden Sixties, tasa de crecimiento nunca vista, que hacen creer que todo el mundo puede alcanzar el desarrollo sin disputar recursos escasos. Eso cambia cuando empiezan a escasear los recursos o cuando ya se exagera en los procesos autónomos de desarrollo, como en el caso de Chile. En todo caso, bueno, esto nos demuestra nuevamente el poder de veto más evidente. Vinieron las dictaduras de los años 70, sangrientas, en toda América Latina. Solamente Colombia no tuvo dictadura en Sudamérica. Y el Plan Cóndor, ¿no? Hay que exterminar todo lo que quiera cambiar las cosas. Miles de miles. Aquí se conoce mucho la dictadura de Pinochet. Pinochet tuvo 3.000 desaparecidos. La dictadura argentina tuvo 30.000. Lo que pasa es que fueron varios los dictadores, entonces no tuvieron el estrellato que tuvo Pinochet. Ni hablar de Guatemala, donde desaparecieron pueblos indígenas completos. Y nuevamente cambia la situación. Se cierra esa ventana de oportunidad con la dictadura de los 70, la década perdida de los 80, donde se dice fracasó la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones, que en realidad era la mala aplicación. Con industrialización, proteger la industria infantil, proteccionismo adecuado, todos los países se han desarrollado, ¿no? Alemania, Japón, Estados Unidos, los países nuevamente industrializados, recientemente industrializados, Corea del Sur, etcétera.
Acá se aplicó mal en América, entre otras cosas por las élites, que se volvieron emboscadores de rentas, proteger sus beneficios y no buscar mayor eficiencia, mayor integración horizontal, vertical de las industrias, etc. Pero se fundamentaron en el supuesto fracaso y nos fuimos al otro extremo, ¿no? Confiar totalmente en el mercado, pero hubo una etapa de transición en los 80, donde fue básicamente administrar la crisis y la prioridad fue pagar la deuda acumulada durante los 70, porque siempre las políticas que nos implantaron eran en función del gran capital. Entonces en los 70 el Fondo Monetario, el Banco Mundial, se les ocurrió la brillante idea del endeudamiento agresivo. Venían, que el endeudamiento agresivo, y sobre todo a partir del 76, el segundo golpe shock petrolero, cuando los países árabes no sabían qué hacer con tanta plata, pusieron la plata en los bancos del primer mundo, pero los bancos del primer mundo, su negocio no es guardarles la plata, es colocar la plata, y el mercado internacional estaba saturado, vieron con buenos ojos América Latina, como siempre la burocracia internacional, ¿no? Heraldo, abanderada de los intereses del capital, entonces vinieron a proclamar acá la estrategia de endeudamiento agresivo, porque había liquidez, bajas tasas de interés y proyectos muy rentables en el mundo en desarrollo, entonces era buen negocio endeudarse, ¿no? Y de repente un banquero de estos internacionales no iba ni de turista, pues, a América Latina, y empiezan a ver la larga lista de banqueros con los maletines de coimas, ¿no? Y para dictaduras militares y para compra de armamento. Y cuando colapsa el sistema, cambian el discurso, del endeudamiento agresivo al pago agresivo, ¿no? Quiebren los países, pero tienen que pagar. Y por supuesto, como se hizo en el caso de Grecia, ¿no? El problema fue overborrowing. Se sobreendeudaron los países subdesarrollados. No fue que los bancos internacionales sobreprestaron, no, solamente se sobreendeudaron. O sea, la culpa siempre es del que recibió nada más, ¿no? No de los que sabían que engañaba con sus cuentas Grecia y le siguieron dando plata a gobiernos de derecha, etc. Y todo, después de los ajustes, no es para ayudar al pueblo griego, no es para ayudar a Latinoamérica, es para generar divisas para pagar la deuda o licuar la deuda, que ya no se deba a bancos privados y se le deba a estas burocracias internacionales, que después vienen como los grandes salvadores a darnos caridad para educación, salud, porque ya no, si pagamos la deuda no tenemos los recursos para atender esos sectores. Y luego de esto, pues viene en los 90, el Consenso de Washington, acompañado del colapso de la Unión Soviética, que legitimó muchísimo estas teorías, entre comillas, que era un volver al pasado, ¿no? Por eso se llama neoliberalismo, nuevo liberalismo. Hasta la crisis, la Gran Depresión de los años 20, solo existía liberalismo económico. Cuando vieron que colapsó la economía, ahí se crea la macroeconomía, ¿no? La intervención del Estado, etcétera. Eso dura hasta los 70 y luego pues prevalecen los intereses y funcionó, ¿eh? Los intereses de siempre y viene el neoliberalismo, el sálvese quien pueda, legitimado por el desplome de la Unión Soviética, el fracaso del comunismo, y es toda, no solo una ideología, es toda una cultura que nos transmite valores o más exactamente antivalores, ¿no? El egoísmo como la máxima virtud individual y social, ya no tienen que preocuparse del prójimo, solo busquen hacer plata y la mano invisible al área del resto. Mano invisible que es tan invisible que nadie la ha visto hasta ahora, ¿no? Y la competencia como modo de vida, incluso nos traen nuevos conceptos, ¿no? Libertad es no intervenir. O sea, tenemos a un tipo de 2 metros y 200 libras agrediendo a un chiquito de 50 libras, nadie tiene que intervenir porque esa es la libertad. La libertad es la no dominación. Y eso no se logra con manos visibles, se logra con manos invisibles, se logra con manos bastante visibles. Acción colectiva, a través del Estado y procesos políticos. Podemos definir los procesos políticos, aquí hay estudiantes de ciencia política, como la forma racional en que las sociedades toman sus decisiones. Por eso la satanización del poder político es una forma de inmovilizarnos en el status quo, para que nada cambie. Por supuesto que se necesitan hombres políticos, buenos políticos, con ética política, pero no quieren hacer creer que lo que se necesitan son gerentes, ¿no? O sea, un Estado no es una empresa, no busca la rentabilidad, la eficiencia per se, ¿no? Es una comunidad, una sociedad. Y yo creo, cuidado, en sociedades con mercado. Uno de los errores de la izquierda tradicional fue negar el mercado es una realidad económica. Pero otra cosa es sociedades de mercado, donde la propia sociedad, vidas, personas, se convierte en una mercancía más. El mercado es un gran siervo, pero un pésimo amo. Y el mercado debe estar en función de las necesidades sociales, no la sociedad en función de las necesidades mercantiles. Pero incluso nos imponen nuevos conceptos de libertad, la no intervención. No, libertad es la no dominación, dar capacidades, oportunidades, incluso para los que creen en el neoliberalismo. Luego de tener igualdad de oportunidades, capacidades, ahí podemos empezar a hablar de competencia. ¿Qué competencia le puede dar la hija de una campesina de la Sierra Central indígena de Ecuador,
que va a una escuela unidocente, que ahora dicen que ha sido la solución, las escuelas unidocentes, ¿no? La peor educación, donde ni el maestro sabe escribir bien. ¿Qué competencia, y que solo hizo educación primaria, qué competencia le va a dar a la hija de la burguesía de Quito, que va a un colegio de $1.200, no pagan por la educación, pagan por la intríngulis social para casar bien a sus hijos, ¿no? Y que va a tener 3 idiomas, computación, pasantías en el extranjero, en Estados Unidos, Europa, etc. Y en buena hora que inviertan en la educación de esa niña, pero que no me hablen de competencia, hasta que al menos tengamos igualdad de oportunidades. Yo no creo en la competencia, pero incluso los que creen en eso, el principio es igualdad de oportunidades, por el amor de Dios. Y en una verdadera aberración académica, qué vergüenza para los académicos, se llegó a hablar hasta del fin de la historia. El mundo tenía el mejor sistema económico, el neoliberalismo, y el mejor sistema político, la democracia liberal. Y aquí va a hacer una pequeña digresión porque sí me molesta esto. Yo soy nacionalista, no tonto, no nacionalista tonto. Ahora en Ecuador se está hablando hasta de ciencia ecuatoriana. Eso es nacionalismo tonto, mediocre. Por definición la ciencia es universal, pero es... Si hay algo con lo que es muy difícil de pelear es contra la mediocridad, ¿no? Que la mediocridad está volviendo al Ecuador, hicimos una reforma muy profunda universitaria, y para justificar la mediocridad nos hablan de ciencia ecuatoriana, eso no existe. Pero un nacionalismo sano sí es muy importante. Y sí me disgustan estas cosas, ¿no? Cuando nos empiezan a calificar nuestras democracias, se inventan hasta índices, Freedom House. Freedom House es la extrema derecha norteamericana. Pero lo repiten nuestras élites, nuestros medios de comunicación como loros, todas estas tonterías. The Economist, tienen índices de calidad de la democracia. Y ustedes empiezan a revisar esos índices, es cuánto, mientras más bajos impuestos, más calidad de la democracia. Puro neoliberalismo disfrazado. Y los que tienen baja calificación les llaman democracias híbridas, democracias autoritarias, democracias imperfectas. No digo que nuestras democracias son perfectas, jamás lo voy a decir, falta mucho. Pero sí molesta este etnocentrismo, ¿no? Es fácil manipular, queridos jóvenes, los criterios para descalificar democracia. Pero si elegimos como criterio, por ejemplo, el apoyo popular al gobierno, entonces Bolivia es de lejos más democrática que cualquier país europeo. Si elegimos la prohibición de puestos sociales transmitidos por sangre, por tener un apellido, entonces todas las monarquías europeas son menos democráticas que las repúblicas latinoamericanas. Si elegimos... Yo respeto mucho, cuidado. A Rey Felipe lo considero un amigo personal y creo que una extraordinaria persona, ¿no? Pero obviamente como republicano pues no entiendo cómo se concilia democracia con monarquía. Es como estoy en contra de los concursos de belleza, pero por eso no voy a decir que las candidatas son feas, son guapísimas, pues, ¿no? ¿Me explico? O sea, algunos dicen, que es una contradicción esto. No, esto es una cuestión de conceptos. Yo respeto muchísimo y conozco parte de la realeza europea y son grandes personas, etcétera, pero como republicano no entiendo esa conciliación democracia-monarquía. Si elegimos la identificación del pueblo con su gobierno, todos los populismos, entre comillas, latinoamericanos, son más democráticos que los regímenes elitistas y tecnocráticos europeos. Y si elegimos la participación ciudadana en elecciones, nuevamente Latinoamérica se impone sobre países europeos y Estados Unidos. Fuera, queridos jóvenes, de ciertos mínimos indispensables, necesarios pero no suficientes, como elecciones periódicas, generales, transparentes, no existen criterios universales para medir la calidad de la democracia. Todo lo demás es simple ideología y no poco occidentalocentrismo. Y aquí también nos han impuesto estas categorías, ¿no? Como la libertad, no intervención cuando es no dominación. Entonces, si Angela Merkel se reelige por 4ª ocasión y va a tener 16 años como canciller de Alemania, es liderazgo y Alemania es una democracia madura. Si Evo Morales se quiere presentar como 4ª vez y arrasa en las elecciones, es caudillismo y es dictadura, la doble moral en todas estas cosas. Pero bueno, se abrió una nueva ventana de oportunidad. ¿Con qué? Con el fracaso estruendoso del neoliberalismo. Fracaso estruendoso que se llevó naciones enteras. Y ya les dije, la crisis del 99 fue crisis del modelo neoliberal. Flexibilizar los controles del sector financiero, pues, por el supuesto que solito se regulaba el mercado financiero. Pero también hicieron estallar a Argentina con la convertibilidad. Los gobiernos derechistas y entreguistas de América Latina a principios del siglo empezaron a derrumbarse como castillo de naipes y empezaron a llegar gobiernos populares adscritos al socialismo del buen vivir, fundamentalmente a partir
de que Hugo Chávez ganó a finales de 1998 la presidencia de la República de Venezuela, ahora República Bolivariana de Venezuela. En el apogeo de la izquierda en la Patria Grande, en el 2009, 2010, la época de oro, única en la historia hasta este momento y que los poderes fácticos quieren que sea irrepetible, de 10 países latinos en América del Sur, 8 tenían gobiernos progresistas, 8 de 10. Solo Colombia y Perú tenían gobiernos de derecha. Además, en Centroamérica y el Caribe estaba el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el sandinismo en Nicaragua, Álvaro Colón en Guatemala, Manuel Zelaya en Honduras y Leonel Fernández en República Dominicana. Y en países como Guatemala, con Álvaro Colón, o Paraguay con Fernando Lugo, era la primera vez en la historia que la izquierda llegaba al poder, e incluso en Paraguay, primera vez que se rompía el bipartidismo, porque siempre había gobernado Paraguay el Partido Blanco Colorado. Y empieza a dar resultados esta época de oro en América Latina, en todos los niveles. Por ejemplo, en el 2008 nace UNASUR, una nueva integración, la integración integral, como llamamos. No hacer un gran mercado, hacer una gran sociedad, una gran patria, coordinando políticas de desarrollo, armonizando políticas, hemos hablado de muchas cosas. Por ejemplo, una política común de defensa, pero puede haber muchos más, salarios mínimos regionales, etc. UNASUR es Unión de Naciones del Sur. Y en febrero del 2010 se crea la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, 33 países, para discutir entre nosotros nuestra diferencia, ir como bloque a la OEA en Washington, ¿no?, a discutir con América del Norte. Pero si va a Ecuador a discutir solito con Estados Unidos y Canadá, ¿sabe cuánto va a obtener? ¿No? Entonces empezamos a procesar en nuestros propios espacios nuestras diferencias. Pero fíjense, de 20 países latinos, porque en la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe también tenemos países anglosajones, cuyo jefe de Estado es la reina de Inglaterra, hecho sea de paso. De 20 países latinos de CELAC, 70%, 14, tenían gobiernos de izquierda. En la primera parte del siglo XXI, queridos jóvenes, fueron sin duda, y son contundentes los datos, años ganados. Los avances económicos, sociales y políticos fueron históricos y asombraron al mundo, inspiraron a la izquierda. ¿Quién conocía antes de la Revolución Ciudadana de Ecuador? Bueno, en España por la migración, pero y en Francia. Pero en la anterior campaña presidencial, Jean-Luc Mélenchon, de la izquierda francesa, su programa de gobierno se llamó Revolución Citoyenne. Eso es Revolución Ciudadana en francés, ¿no? Grecia puso en su documental Cómo enfrentar la deuda, la experiencia ecuatoriana. Se empieza a conocer. Muchos líderes de izquierda de España se inspiraron en los avances latinoamericanos y en particular de la Revolución Ciudadana. Sin duda fueron años ganados, ¿no? Claro, ayudados también por una favorable coyuntura económica, no siempre. 2008, 2009 se desplomaron los precios del petróleo y superamos muy bien esas dificultades. Pero por primera vez esa bonanza se invertía en el buen vivir de la gran mayoría. Sacamos 92 millones de latinoamericanos de la pobreza. 92 millones. Latinoamérica vivió no una época de cambio, sino un verdadero cambio de época, aunque con demasiado optimismo, lo vemos ahora, creímos que ese cambio de época era irreversible y es sorprendente lo frágil que ha sido. A nivel externo se modificó sustancialmente el balance geopolítico de la región. Por ello, para los poderes fácticos y países hegemónicos, era indispensable acabar con estos procesos de cambio en favor de las grandes mayorías y que buscaban la segunda y definitiva independencia regional. Que si ustedes no conocen bien la historia latinoamericana, que hemos sido siempre el patio trasero de Estados Unidos, no se imaginan lo que es para los planificadores gringos, no para la gente, los ciudadanos gringos, son buenísima gente, honestos, espontáneos. Pero estos están, tienen muy claros sus intereses a nivel nacional, su política exterior, que se le vaya a las manos a América Latina, que esté Lula con Hugo Chávez, con Néstor Kirchner, es algo inconcebible. Y que no le iban a permitir que pase nuevamente. Y tiene una paciencia enorme para con trabajo de orfebre, evitar que eso se repita, por ejemplo, influenciando al Poder Judicial. A mí una vez Hugo Chávez me dijo, yo saqué la base Manta del territorio ecuatoriano. Cuando me decían las élites entreguistas de que no hay nada de malo, o el embajador gringo, embajador en esa época, que no hay nada de malo en tener una base extranjera que es para colaborar, yo le dije, perfecto, yo la dejo, si me permiten poner una base militar ecuatoriana en Miami. Todavía estoy esperando la respuesta. 2008 salieron los gringos y fueron históricas las imágenes, ¿no? Los soldados gringos con su mochila, cabizbajos, subiéndose en un avión de transporte para salir del suelo ecuatoriano. Y Chávez me dijo, con esa visión que tenía, eso nunca te lo van a perdonar los gringos. Y qué razón que tenía. Ya vamos a ver algunas cosas. Bueno, se cierra la ventana de oportunidad abierta por el fracaso del neoliberalismo. Ya en el 2002, Hugo Chávez recibió un golpe de Estado. Ayer creo que se cumplieron 16 años, ¿no?
Revisen esa experiencia para que vean la hipocresía de la prensa latinoamericana. Algunos creen que criticar a la prensa, esos negocios dedicados a la prensa, es atentar contra la libertad de prensa. No, es tan tonto como decir que criticar al presidente es criticar a la democracia. Una cosa son los negocios dedicados a la comunicación y otra cosa a la libertad de prensa que todos buscamos. Pero ahí hay una contradicción de origen. La información es un derecho y está en manos de negocios privados. Entonces, la libertad de prensa de que se inventó la imprenta es la voluntad del dueño de la imprenta. Parte de la solución es cambiar el modo de propiedad de los medios de comunicación, generando más medios públicos, más medios comunitarios, más medios sin fines de lucro, etcétera. En todo caso, revisen ese golpe de Estado. Cuando lo sacan a la fuerza a Hugo Chávez de la presidencia, Hugo Chávez renunció. Eso le dijeron al pueblo venezolano. Cuando el pueblo venezolano sale por centenas de miles a las calles para devolverle el poder a Chávez, pusieron dibujos animados en los canales de televisión. Revisen la historia, ¿no? Esa es la prensa latinoamericana. Bueno, hubo ese caso aislado, pero es realmente en el 2008 que se intensifican los intentos no democráticos de acabar con los gobiernos progresistas, como fue el caso de Bolivia en el 2008, Honduras 2009, Ecuador 2010 y Paraguay 2012. 4 intentos de desestabilización, todos contra gobiernos de izquierda, 2 de ellos exitosos, Honduras y Paraguay. Pero a partir del 2014, aprovechando el cambio de ciclo económico, nuevamente se derrumba el precio de las commodities. Por más que ustedes avancen en cambios estructurales, en 10 años no pueden cambiar la vulnerabilidad de nuestras economías, como muchos critican. Es imposible. Son procesos que toman 20, 30 años. Y de políticas consistentes, y muchas veces sin democracia, como ocurrió en Corea del Sur, Taiwán, Singapur, etc. Cambia el ciclo, aprovechan las dificultades económicas para decir que todo ha sido un fracaso, etcétera, y notamos una nueva arremetida a la derecha, lo que yo llamé restauración conservadora, con un nuevo y coordinado discurso, con nueva y coordinada estrategia, con apoyo internacional, con recursos ilimitados. Ahora la reacción se ha profundizado y ha perdido límites de escrúpulos. Nosotros trabajamos con gobierno de derecha y compartíamos mínimas comunes, respeto a la democracia, voluntad de integración. Ya no se respeta nada. Respeto a los derechos humanos, ya no importa. Si es líder de izquierda que puede ganar elecciones, mételo preso así no tenga ninguna prueba. Ahora tenemos el acoso y boicot económico a Venezuela, el golpe parlamentario en Brasil y miró para otro lado del mundo, el vuelco en Ecuador fruto de la traición inédita en la historia ecuatoriana y probablemente en la historia latinoamericana. Ganamos las elecciones y se aplicó el programa de los perdedores y se persigue a todo lo que huela a correísmo, como ellos llaman. Y hay algo nuevo que no se utilizaba antes, la judicialización de la política, que se la ha denominado en inglés lawfare, como nos lo demuestran los casos de Dilma y Lula en Brasil, Cristina Argentina y el vicepresidente Jorge Glass, y gracias por ese letrero, es un preso político, un hombre inocente, querido Jorge, está en prisión, que tiembla el mundo. ¿No? Y si quieren, no me gusta victimizarme, los que me conocen saben que no es mi estilo, mi propio caso, yo llevo como 6 juicios penales, ¿no? Y se les derrumba el uno y buscan otras cosas. Ojalá no me acusen del penal para el Real Madrid también, ¿no? Bueno. Los intentos para destruir UNASUR y neutralizar la CELAC son evidentes y no pocas veces descarados. Y en los actuales momentos en Sudamérica solo existen 3 gobiernos de izquierda, Venezuela, Bolivia y Uruguay. Los eternos poderes que siempre dominaban Latinoamérica, los que produjeron la migración, los que nos sumieron en su desarrollo, desigualdad e indignidad, están de vuelta y regresan con sed de venganza, después de más de una década de continuas derrotas. La estrategia reaccionaria está articulada regionalmente, es una estrategia para toda la región. El libreto de Brasil y el libreto de Ecuador. Y se fundamenta básicamente en 2 ejes, el supuesto fracaso del modelo económico de la izquierda y la pretendida falta de fuerza moral, la corrupción de los gobiernos progresistas. Con respecto al primer eje, como le decía, de la segunda mitad del año 2014 y debido a un entorno internacional adverso, toda la región sufrió una desaceleración económica que se convirtió en recesión en los últimos años. Si me ponen el gráfico, por favor. El primer gráfico. Entonces ustedes ven cómo crecía América Latina y en los últimos años, ¿no?, decreció, nosotros crecimos poco, pero crecimos, y
al menos sabe dónde queda Grecia. Pregunten a FEDRC dónde queda Ecuador y les va a decir en África. Entonces, importamos la política monetaria de Estados Unidos, que es exactamente opuesta a lo que requiere el país. Porque si hay altos precios del petróleo y de commodity en general, le va bien a nuestro país y le va mal a Estados Unidos y viceversa. Entonces se aprecia el dólar y se aprecia fuertemente. Aquí lo tiene. Esta es la llamada tormenta perfecta. Más de 30% se apreció el dólar cuando más necesitamos que se deprecie. E incluso, si aquí hay colombianos, mi cariño a Colombia, ¿no? Somos hermanos, pero no nos trataron muy bien. Con mucho menos golpes externos que los nuestros, nos depreciaron el peso. $365, $370, a un momento dado el salario colombiano era $200. ¿Qué implica esto? Que el turista, que puede elegir entre Ecuador y Colombia, pero si el fin de semana en Ecuador cuesta $300 para una pareja, en un hotel, 5 estrellas, porque se pagan buenos salarios, en Colombia le cuesta la mitad y van a ir a Colombia. Entonces esto agravó muchísimo la situación externa. Colombia es un socio comercial, pero también competidor, produce lo mismo que nosotros, flores, bananos, etcétera, y no teníamos cómo responder. Las pérdidas netas fiscales, el ingreso, el petróleo es del Estado en Ecuador. Entonces las exportaciones petroleras de ingreso fiscal cayeron en 8.1% del PIB. Pero además, como hubo recesión, hubo menos recaudación de impuestos, un punto del PIB. Por estos tratados de protección de inversiones, perdimos 2 juicios contra Chevron y Occidental. $1.100 millones que nos obligaron en el peor momento del país, en 6 meses, a pagarles $1.100 millones, 1.1. Y transferencias petroleras públicas. Desde que somos exportadores de petróleo, el gobierno recibe ingresos petroleros. Tuvimos que darle a las petroleras $1.600 millones para que no quebraran, a Petroecuador y Petroamazon. En total perdimos casi 12 puntos del PIB en ingreso neto. Esto es lo que tuvimos que enfrentar. Los que saben de economía entienden lo que es esta situación, ¿no? Y como si fuera poco, en abril, 16 de abril del 2016, tuvimos un terremoto de casi 8 en escala Richter, que lo más costoso fueron las más de 600 vidas humanas que se perdieron. Pero hubo pérdidas materiales por más de 3 puntos del PIB y nos hizo decrecer 0.7 del PIB. Es decir, sin el pago a Occidental y Chevron, 1.1, y sin el 0.7 del terremoto, que en total sumó 1.8, Ecuador no hubiera decrecido. Pero ya fueron cosas demasiado grandes. De hecho, el Fondo Monetario a inicio del 2016 pronosticaba que íbamos a decrecer 4.5. Son muy simpáticos esos burócratas internacionales. Cuando más necesitan financiamiento, le dicen al mundo, Ecuador va a crecer 4.5 y ¿quién te va a prestar? Pues si no va a tener plata para pagar, ¿no? Entonces complican mucho más las cosas. Por eso, en mi gobierno, si regresaban de turistas eran bienvenidos. Si regresaban como los virreyes que estaban acostumbrados, los regresábamos en el mismo avión a sus países. En todo caso, ese terremoto tuvo cerca de 4.000 réplicas. Más de 10 réplicas superiores a 6 grados Richter. El terremoto que destruyó la ciudad italiana Metrice tuvo 6 grados, 6.1 por ahí. Nosotros tuvimos réplicas, una decena de réplicas de más de 6 grados. O sea, las pérdidas fueron mucho mayores en realidad. Y por todos estos factores, la economía pasó de un vigoroso, anterior, por favor, 4% de crecimiento, ¿no?, al 0.2 en el 2015, como ya vimos, y menos 1.5 o menos 1.6 en el 2016. Sin embargo, superamos la recesión en tiempo récord con el mínimo costo y, como veremos, sin perjudicar a los más pobres, algo inédito en América Latina. Ponme la anterior. Ustedes ven, aquí está la recesión y ya el último trimestre del 2016, esto es T-4, no es T-1, es T-4, con respecto al mismo trimestre que el año anterior. O sea, indudablemente están creciendo. Porque ustedes pueden decrecer mucho el trimestre anterior y solo queda crecer el siguiente trimestre. Aquí estamos hablando con respecto al mismo trimestre del año anterior, ¿no? Ya empezamos a crecer desde el 2016, aquí se acaba la recesión, y todos los trimestres del 2017 crecimos, a tal punto que la tasa final de crecimiento anual fue 3%, más del doble que la América Latina. Pero si ustedes escuchan al gobierno actual y a sus medios de comunicación, hablaron de crisis económica todo este año. Es una gran mentira, todo el 2017. Entonces se supera la recesión en tiempo récord, sigamos, ¿ya? Acá hagamos una digresión. Las políticas heterodoxas que aplicamos fueron muy exitosas en expansión y, como veremos, en recesión también. En el periodo de socialismo del siglo XXI, la economía en moneda dura, dólar, creció 109%, es decir, más que se duplicó. En la época neoliberal creció 85%. Pero no solo que crecimos más que se duplicó el tamaño de la economía. Hay que ver la calidad de ese crecimiento. Puede haber crecimiento empobrecedor,
Sí, ustedes pueden tener crecimiento y gente más pobre, con aumentos de desigualdad, sin generación de empleo, basados en recursos naturales que se llevan toda la plata afuera, ¿no? Bueno, el crecimiento ecuatoriano ha sido de muy buena calidad, sigamos, y solo les presento este indicador. En época neoliberal, y estas son las grandes diferencias, esto es análisis de economía política, crecimos menos en 10 años y los que más crecieron fueron los ricos. Estos son deciles de población, del menor al mayor, más pobre, más rico. Los más ricos vieron aumentar su ingreso en 112%, los más pobres solo en 20%. Con el socialismo del siglo XXI, con la Revolución Ciudadana, fue exactamente lo contrario. Crecimos más y los más pobres crecieron 112, 118. Los más ricos también crecieron, pero 40%. ¿Qué implica eso? Disminuyó desigualdad, disminuyó pobreza, etc. Las políticas heterodoxas han demostrado ser superiores en época de expansión. El estudio de Boston Consulting Group, por ejemplo, nos pone como el país de lejos a nivel mundial que mejor aprovechó el boom petrolero en época de recesión. Y lo más importante para mí, miren aquí cómo se derrumbó durante la época de la Revolución Ciudadana la desigualdad, y estas son grandes ligas. Reducir desigualdad es tremendamente difícil. Estábamos por encima del promedio latinoamericano, ahora estamos muy por debajo del promedio, ¿no? Y hemos bajado pues 9 puntos del coeficiente de Gini, ¿no? El coeficiente de Gini es la principal medida de desigualdad. Para ponérselo fácil, va de 0 a 1, más cercano a 1, más desigualdad, más cercano a 0, más igualdad. Si tienen 100 personas y 100 panes, una persona se come los 100 panes, es 1. 100 personas se come cada uno un pan, es 0, ¿no? Igualdad perfecta. Entonces, todavía falta mucho por hacer, pero pasamos de ser de los 3 países más desiguales de Sudamérica, la región andina es la región más desigual de América Latina, que es la región más desigual del mundo. Pasamos de ser de los 3 países más desiguales a los 3 países menos desiguales de Sudamérica. Informes de la CEPAL, no son informes nuestros. Sigamos. Y esto es lo interesante, para mí lo más importante. Fíjense lo que enfrentamos, todos los problemas. Sin embargo, la pobreza multidimensional. Por ahí estaba pobreza de consumo también. ¿Nos pone anterior un ratito? ¿Ya? Sí, anterior. Creo que me entendió mal a Mauri. Yo le dije que me borré el título que decía cuadro 5 y me borró el gráfico. Bueno, no importa, sigamos. La pobreza también bajó a niveles históricos, la pobreza por consumo. Pero este es el mejor indicador, el más completo de pobreza. El problema es que la serie no es completa. Solo existe del 2010 porque es un nuevo concepto desarrollado por Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Pero podemos medir del 2014 al 2016. Siguió reduciéndose pobreza multidimensional. Porque usted puede medir la pobreza por ingreso. Pero, por ejemplo, si los servicios son gratuitos, no es un buen indicador de pobreza, ¿no? Si yo no tengo que pagar por educación, salud, subestima el bienestar de la gente, el nivel de ingreso. Puede medirlo por consumo, pero también hay deficiencia. Este concepto multidimensional que ve acceso a... ve ingreso, ve consumo, pero ve también acceso a servicios básicos, educación, salud, electricidad, agua potable. Y esto nos siguió reduciéndose, y el coeficiente de Gini permaneció estable. Ya me comí la hora, le pido unos 15 minutos más. Sigamos, ¿no? El problema es que para la gente común, no me ponga todavía eso, para la gente común, ¿ya? Bueno, no tienen por qué entender que cambió el ciclo, que la apreciación del dólar, solo ven que su hijo recién graduado no encuentra trabajo. Pese a que no nos aumentó mucho no le tengo esa cifra, pero solo nos aumentó un punto el desempleo. Pero a 5.6, imagina, comparen con el desempleo aquí. Aunque allá hay desempleo disfrazado en el subempleo, pero en toda América Latina es así y tenemos la más baja cifra de desempleo de América Latina. Ven que la tienda de la esposa vende menos y eso lo aprovechó muy bien la prensa, la derecha, para decir lo que han fracasado son las políticas del socialismo del siglo XXI, de la izquierda, de Correa, etc. Esto lo ha explotado muy bien una prensa especialista, no en informar, sino en manipular. Una recesión continental la convirtieron en fracaso de las políticas de izquierda y, sinceramente, cuando mejor gobernamos fueron los años de mayor dificultad. Mientras que a los gobiernos de la derecha le criticaban no hacer nada, a nosotros nos critican no haber hecho todo. Por ejemplo, también nos dicen, ¿pero para qué no cambiaron las estructuras de la economía? O sea, es por decreto que se cambia una economía basada en recursos naturales a una economía de servicios, ¿no? Por decreto ustedes convierten un agricultor de subsistencia en un técnico informático. Eso no existe. Desarrolla un proceso largo, duro, siempre con persistentes decisiones correctas, con continuidad en el tiempo. Y en 10 años no se puede lograr esos cambios estructurales. El segundo eje de esta estrategia contra el gobierno progresista es el moral. El tema de la corrupción se ha convertido en una eficaz herramienta para destruir los procesos políticos nacional populares en nuestra América. El caso emblemático es el de Brasil, donde una operación política muy bien articulada logró la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil
para luego demostrarse que no tenía nada que ver con las cuestiones que se le imputaban, pero ya perdieron la presidencia. Y el mundo miró para otro lado. Temer tiene 8% de popularidad. Si no fuera por la prensa, por los grupos de poder brasileños, no estaría un segundo más en el poder. Pero el mundo mira para otro lado. En Ecuador, ¿no?, se siguió exactamente el mismo libreto con el vicepresidente de la República. Se aprovechó el caso de Brecht, se lo involucró, no hay una prueba contra él, se sobreseyó a los autores confesos de Brecht, con tal de que acusen al vicepresidente, le cambiaron la medida cautelar de prisión preventiva para obligarlo a abandonar la vicepresidencia, y para que no recupere la vicepresidencia lo condenaron con un código derogado, para poner una pena mayor, porque si era la pena de 5 años del código actual, podía pedir suspensión condicional de la pena y regresar a la vicepresidencia. Y eso el mundo no lo sabe. Tienen que saberlo, señor. Que no duerman tranquilos, ustedes jóvenes, mientras haya un solo hombre inocente preso. Que la injusticia de un hombre haga temblar a toda la humanidad. Hemos visto cómo hace unos días el candidato más popular para ganar la presidencia de Brasil, líder histórico, Lula da Silva, fue puesto en prisión. Yo no sé si ustedes conocen el caso Lula. Es que es la misma estrategia. Un corrupto confeso, después de 1 año de cárcel, lo obligan a denunciar que Lula tiene un departamento. No se ha probado que es de él. Lula ha dicho que nunca ha estado, que nunca ha arrendado. Pero por la delación de un corrupto, lo meten preso a Lula. Eso no existe. Eso en Estados Unidos no es prueba suficiente. No conozco el sistema penal en España, pero en Estados Unidos no habría habido juicio. El testimonio no es suficiente. El testimonio debe servir para encontrar la plata. ¿Quién es corrupto para enriquecer al vecino? ¿En qué te enriqueciste? A Jorge Glass no le han encontrado 20 centavos mal habido. Pero en función de las delaciones de corruptos, ¿no?, que además fue por video, en el caso de Jorge, no se le pudo contrainterrogar, preso el vicepresidente de la República. Eso es lo que están utilizando. Como Mark Westbrook escribió en el New York Times, no es La Jornada, no es Juventud Rebelde de Cuba, el New York Times, el 23 de enero del 2018, las pruebas contra el señor Lula da Silva están muy por debajo de las normas que se tomarían seriamente en, por ejemplo, el sistema judicial de Estados Unidos. Y como les decía, esto es una repetición de lo que vimos con el vicepresidente Jorge Glass. Y esta estrategia de lawfare empieza primero con alguna acusación de mucho impacto, pero poco sustento. Caso de Brecht, todos somos corruptos cuando ocurrió en 12 países. Corrupción transnacional, hiper sofisticada, el propio FBI dijo, sin las delaciones de los corruptos de Brecht hubiera tomado 100 años reunir la información, pero todos somos corruptos porque hubo ese caso de corrupción. Tienen que hacer esta diferencia, queridos jóvenes, no pueden dejarse manipular. El que les diga, en mi gobierno no habrá corrupción, es un mentiroso. O es parapsicólogo. Un gobierno honesto no es el que enfrenta casos de corrupción. En 10 años, ¿cómo van a imaginar que no vamos a enfrentar un caso de corrupción? Un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción. Hasta el Papa Francisco ha dicho que encontró casos de corrupción en el Vaticano. Y enfrentar esa corrupción, y los compañeros que han regresado al país saben que desde que entraban a Ecuador en inmigración no lo salvaban así, sino así. Había corrupción en inmigración, en aduanas, en registro civil, en las telefónicas. Corrupción institucionalizada, generalizada, tolerada. Esa corrupción ya no existe. Existe la corrupción transnacional que ocurre en España, como el caso Siemens. Pero se exacerban estos casos para hacer creer que todo el mundo ha sido corrupto, que hemos sido permisivos, etcétera. ¿No? Acaba de declarar un politiquero ecuatoriano que yo en el 2006 me encontré con Marcelo Odebrecht. Yo no conozco a Marcelo Odebrecht. Pero cualquier ignorante dice cualquier tontería y la publica en los medios de comunicación, ¿no? En todo caso, y ya en los titulares se condenó. Pasamos de un Estado de Derecho a un Estado de opinión y los jueces solo toman nota de la condena establecida en los titulares. No me gusta victimizarme, no me gusta poner mis casos, me gusta aprovechar estos espacios, pero es ilustrativo. Hace 2 días me pusieron responsabilidades penales por la deuda pública ecuatoriana, por gobernar. Para que vean a qué extremo hemos llegado. Y podemos denunciarlo aquí, podemos probar lo que sea, no importa. No, en Ecuador y en América Latina se fue de vacaciones la Constitución. Interesan es consignas, hundan a los dirigentes de izquierda para que no nos sigan ganando elecciones. Fíjense lo que me hacen a mí. Esta es la ley, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, hecha por nosotros mismos en el 2010 para evitar la crisis del 99. Pone un límite, aquí creo que hay, Dorita la vi por aquí, no. Aquí hay asambleístas que aprobaron esta ley, ¿no? Pone un límite de 40% de deuda pública PIB. Fíjense, saldo de la deuda pública, ley por nosotros mismos hecha. Pero ¿cómo mides, pues, el saldo? ¿Qué es deuda pública? Y algunos confunden deuda del gobierno con sector público. El gobierno es parte, el gobierno central es parte del sector público.
Lo que quiero medir es la sostenibilidad de la deuda como sector público. Si ustedes quieren medir la sostenibilidad de la deuda de una empresa, no mide lo que le prestó el departamento A al departamento B, el departamento de ventas al departamento de marketing, sino lo que la empresa le debe al banco, le debe a la otra empresa, etcétera. Eso se llama consolidar la deuda. Es elemental, porque lo que quiere medir es la capacidad de pago de la empresa, la capacidad de pago del país, ¿no? Miren que aquí no se define deuda, saldo, y habla de deuda pública, no deuda del gobierno. Pero todo esto destroza. Sigamos. Yo saco el decreto 1218, artículo 4, diciendo cómo medir la deuda, para lo cual el cálculo respectivo se lo efectuará sobre la base de estados consolidados de deuda pública correspondiente a cada ejercicio fiscal, de conformidad con el Manual de Estadística y las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Por esto me ponen responsabilidades penales, porque dice que he hecho trampa para romper el límite de deuda. Que si fuera cierto, no es penal, porque nadie se ha robado plata, no se ha distraído los fondos públicos, es una infracción administrativa a lo sumo. Pero además no es cierto. Además, un contralor no te puede juzgar un decreto ejecutivo, está en la Corte Constitucional. Pero se ha perdido todo en Ecuador, como en Brasil, como en Argentina, ¿no? Sigamos. Aquí está la realidad de la deuda pública ecuatoriana. Esta es la deuda consolidada, como la miden todos los países del mundo, seguramente España, como la miden los informes internacionales. 2017, esto fue finales, en verdad yo dejé a inicio de 2017, 27% la deuda pública PIB medida técnicamente, consolidada. Pero como esta gente quiere sacarle sangre al cangrejo, dice que hemos ocultado ventas petroleras. Nosotros nos ingeniamos un método muy innovativo de financiamiento. Vendíamos a Petrochina, nos daban 1.000 millones de horas y le pagábamos 3, 4 años con petróleo. Pero son operaciones comerciales. Te mueven el estado de pérdidas y ganancias, no solo el balance general, como una operación financiera. Pero suponiendo que sean operaciones financieras y ellos tengan la razón y debimos contabilizarla, eso es responsabilidad penal. ¿Quién se ha robado 20 centavos? ¿Dónde está el perjuicio? ¿Dónde está el dolo? Es torpe, es descarado, ¿no? Sigamos. Pero incluso si midamos la deuda, como tradicionalmente se medía en forma equivocada, antes de tener el Código de Finanzas Públicas, a lo que llegamos en el 2017, esto está mal, es 41.7, aquí han redondeado, 42. O sea, nos pasamos 1.7 el límite de deuda, incluso de acuerdo a lo que ellos dicen. Y por eso se tiene que ir a la... Porque han puesto responsabilidades penales contra el presidente Correa, contra los ministros de Finanzas, contra el director de Planificación. Yo soy el menos expuesto. Si a mí me pasa algo, el mundo lo va a saber. Pero ese funcionario honesto, patriota del Ministerio de Finanzas. Y al final es muy difícil, no se aceptan razones aquí. O sea, esto es un camino sin retorno. Quieren llegar a una condena para aniquilarnos políticamente. Pero suponiendo que logremos que se establezca la verdad, ¿quién repone la tranquilidad de la familia? Los miles de dólares que cuestan los abogados. Esto quiebra a la gente. Así están utilizando la supuesta lucha contra la corrupción. Veamos. Resulta que la CEPAL, sigue por favor. Esto es el Fondo Monetario. Miren que Ecuador está entre los países con menos endeudamiento. Esto es el 2015. No, es que en 2 años cambió. Veamos el 2017, el reporte más importante regional, sigue por favor, es el panorama fiscal de América Latina y del Caribe. ¿Qué es lo que dice Ecuador? Por debajo del promedio de América Latina, 24% de endeudamiento, que es lo que nosotros decíamos. También son correístas estos de aquí. Pero ya les digo, no hay razones, o sea, hay consignas. Eso está viviendo América Latina, queridos jóvenes. No pareciera ser que algunas veces se tornan vigentes las palabras de Robespierre: aún no ha llegado el tiempo en que los hombres honrados puedan servir a la nación sin ser castigados. Dicho sea de paso, no les trae eso, pero se filtró la estrategia de Coavisa. Coavisa es el principal canal opositor a mi gobierno. No debería existir tal cosa como canal opositor, debería informar. Pero el lunes sale el informe de Contraloría poniendo responsabilidades penales por el manejo de la deuda, y el viernes ya tenían la estrategia diciendo hay que acusar a Correa de peculado, de tráfico de influencia, de delincuencia organizada, invitar a tal persona, a tal entrevistado, a sacar tal noticia. La estrategia del loafer, hacer el muñeco y crear algo inexistente para que ya luego la repetición está la demostración. O sea, ya no demuestran que es sobreendeudamiento, sino que llaman a hablar de lo pernicioso que es el sobreendeudamiento. Y así ya queda una instalada algo que nunca existió. Y pasamos del Estado de Derecho al Estado de opinión. Nadie va a estar en contra de una verdadera lucha contra la corrupción, pero no se engañen. Aquí esta lucha es insincera, ¿no? Y un instrumento de ataque político y con bastante doble moral, ¿no? Por ejemplo, en países como Alemania se descontaba de impuestos los pagos ilegales en los países del tercer mundo, hasta hace poquitos años, ¿no? Se le quiere ideologizar esto, todo es culpa del Estado. 80% de la corrupción de Odebrecht es privada, la propia Odebrecht, la mayor empresa constructora de América Latina privada.
Los intermediarios, empresarios privados, que sobornaron mandos medios en instituciones públicas para cambiar las bases. Los demás competidores se dan cuenta que cambiaron las bases. Odebrecht les pagó para que se queden callados, también eran privados. Y por último, ninguno de estos casos se hubiera podido dar si no existieran los paraísos fiscales. ¿Quieren una verdadera lucha contra la corrupción? Eliminen los paraísos fiscales, no seamos hipócritas, compañeros. En resumen, se busca destruir no solo el modelo, sino también los logros alcanzados por el progresismo y sus dirigentes sobre la base de amplificar y generalizar, sobre todo a través de los medios de comunicación, problemas prácticamente ineludibles al ejercicio de poder, encontrar un caso de corrupción o el cambio de siglo económico. Hoy, sin lugar a dudas, Latinoamérica vive periodos de retroceso. Se lo digo para ser objetivo, no para perder la esperanza. Nunca pierda la esperanza. Yo soy un optimista enfermizo y espero que esa enfermedad sea contagiosa. Ya no son los golpes militares, como en la década de los 70. No los necesitan. Si los necesitaran, volverían. Son suficientes sus medios de comunicación y una justicia sometida. Ahí está el golpe en Brasil. 11 meses de gobierno en Ecuador. En 11 meses nos robaron la vicepresidencia inconstitucionalmente. Hay una consulta popular totalmente inconstitucional. Primera en la historia que hay una consulta para reformar la Constitución sin dictamen constitucional, con cosas tan horrorosas como leyes retroactivas, como apropiarse por parte del Ejecutivo del Consejo de Participación Ciudadana, que es el que denomina nombra a todas las autoridades de control, y darle atribuciones que no tiene la Constitución para destituir a las autoridades que ha nominado. Se apoderó el Ejecutivo del Poder Judicial, Corte Constitucional, todo, salvo Asamblea, aunque le está robando la capacidad fiscalizadora a la Asamblea. Cosas tan absurdas como inhabilitar de por vida al supuesto corrupto. Pero ¿qué definen como corrupción? Hasta oferta de tráfico de influencia. ¿Cómo prueban la oferta de tráfico de influencia? Con un testigo falso, porque no se ejecutó el delito. E inhabilitan de por vida. Todo es contra mí, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder con estas aberraciones que hicieron aprobar el pueblo ecuatoriano en base a la manipulación, desinformación? Que un joven de 20 años, ¿quién va a estar contra la lucha contra la corrupción? Pero así engañaron a la gente. Luchemos contra la corrupción, inhabilitemos a los corruptos. Y lo que hicieron aprobar el pueblo ecuatoriano es que si un joven de 20 años recibe $500 de coima, incluso si irse preso, tiene sentencia condenatoria, en su vida va a poder ser candidato hasta concejal, ni a concejal. Pero otro joven de 20 años, si viola a 30 mujeres, las mata con tortura, después de cumplir la pena máxima de 40 años, a los 60 años puede ser candidato a la presidencia de la República. Eso es lo que aprobó el pueblo ecuatoriano en las urnas, ¿no? La manipulación de la democracia directa. Bueno, ya no me queda tiempo, quería decirles que probablemente somos víctimas de nuestro propio éxito, una nueva clase media que ya escucha otra clase de discursos, ¿no? Solo en Brasil se sacaron 38 millones de la pobreza. ¿Dónde estuvieron para defender a Dilma? Y ahí se da el fenómeno de pobreza, prosperidad objetiva y pobreza subjetiva. Objetivamente están mucho mejor que antes. 92 millones salieron de la pobreza. Pero con los que aspiran pasar vacaciones en Nueva York, el carro nuevo, etcétera, subjetivamente están más pobres que antes y eso lo aprovecha muy bien. De hecho, esas expectativas las siembra la prensa, su discurso elitista, etcétera, y lo aprovecha muy bien la derecha y los medios de comunicación. Y aquí hay latinoamericanos, ¿no? No sé si en España conozcan El Chavo del Ocho, una genial serie de Chespirito, ¿no? Un cómico americano, murió hace algunos años, pero un genio. Y tiene el personaje de Doña Florinda. También se da el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Gente que salió de la pobreza y ya le llama el resto chusma, ya engría a sus malcriados hijos Kiko, maltrata al pobre obrero don Ramón y quiere ser amiga y votar por la gente de bien, el capitalista compasivo del señor Barriga, ¿no? También se da el síndrome de Doña Florinda. Y se cerró esa ventana de oportunidad por todos estos factores, ¿no? Factores objetivos, cambio de siglo económico, esa nueva clase media que tal vez requiere un mejor discurso, pero también no se olvide, porque siguen los poderes fácticos de América Latina, porque esa burguesía dijo basta, ya no vamos a permitir más Lula, más Correa, ya lo de 2002 a 2014, irrepetible, y Estados Unidos también lo dijo, ¿no? Sus intervenciones son más sutiles, por ejemplo, vaya vean cuántos, son geniales para eso los gringos. Cuántos programas de apoyo a los sistemas judiciales tienen, y son jueces que hablan español pero piensan en inglés o quieren su visa de 5 años a los Estados Unidos y reciben consignas exteriores. Nos llamaban, a Lula, a Pepe Mujica, lo llamaban la izquierda vegetariana. Nosotros que éramos más confrontadores, Hugo Chávez, Evo Morales, quien les habla, nos llamaban la izquierda carnívora.
Ya, ojalá que esto nos demuestre. Para empezar, pues Pepe Mujica a mi edad estaba torturado y encarcelado, ¿no? Una mugrienta cárcel de la dictadura uruguaya, ¿no? Pero ojalá esto nos haga entender que la única izquierda a la que teme la burguesía latinoamericana y los países hegemónicos es la verdadera izquierda, la que dio dignidad, equidad, soberanía, justicia a nuestros pueblos. Se cerró la ventana de oportunidad, hay retrocesos en América Latina. Hoy la izquierda no tiene ya que analizar cómo aprovechar esa ventana, sino cómo abrir una nueva ventana y aprendiendo de los errores. Creímos en las instituciones de la democracia burguesa. Creímos que era suficiente ganar elecciones. Ganar elecciones en América Latina no es captar el poder. Los poderes fácticos siguen intactos. Poder mediático, poder económico, poderes sociales, incluso poder religioso. La Iglesia latinoamericana, pese al Papa, es bastante reaccionaria en la mayoría de países. La lucha, no se engaña, captar nuevamente el poder político aprendiendo de nuestro error. ¿Y por qué captar el poder político? A este correo ambicioso. No se engañen, queridos jóvenes. Siempre habrá lugar a la solidaridad, al buen corazón. La mayor pobreza es la soledad. Acompañen a un anciano solitario. Pero esa pobreza estructural de América Latina es fruto de la injusticia. Y solo se podrá cambiar con el cambio del poder político en función de las grandes mayorías. ¿Cuál es el problema? Que como decía Helder Câmara, obispo de la Teología de la Liberación, brasileño, cuando doy de comer a los pobres me llaman santo. Cuando pregunto por qué hay pobres, me llaman comunista. Y de acuerdo a nuestras élites, a los países hegemónicos, a los comunistas hay que aniquilarlos. Eso es lo que está en disputa en América Latina. Muchísimas gracias.